Bien, pues como ya les he anunciado antes, hoy hemos cambiado un poquito la programación. En primer lugar, vamos bueno, Bartolomé está aquí. Vamos a tener una entrevista con el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, para hablarnos sobre toda esta problemática que tenemos con el agua en Lora. Así que comenzamos esta entrevista, Bartolomé, cuando tú quieras. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Saludamos en este mes de agosto, quizás un tanto atípico también para nosotros, que hemos tenido unas semanas programa, otras no, dependiendo un poco de la demanda de la noticia. Hoy en Noticias abrimos semana en un formato distinto, en hora distinta, porque habitualmente siempre vamos en el segundo bloque. Hoy vamos en el primero, quizás porque es una noticia de palpitante actualidad en Lora. Alcalde Antonio Enamorado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, otra vez, el agua, otra vez el pantano. Yo digo, alcalde, que esto es casi como cuando tienes un chino en el zapato, ¿no? Sí, te quitas un chino y cuando creía que te lo habías quitado resulta que aparece otro debajo, ¿no? Sí, pero bueno, lo importante de todo esto es que se empezaron a poner medidas el año pasado, que se han hecho efectivas este año. Seguiremos haciendo actuaciones en el ciclo integral del agua, y tras todo este proceso que está siendo largo y está siendo doloroso para todos, tras este largo proceso también puedo tener muy claro que se quedará resuelto para siempre un problema que venimos arrastrando desde hace ya muchos años en Lora del Río. Más una pequeña historia. Bueno, es difícil resumirlo, pero podemos decir que el pantano José Torán, que se inaugura en el año 92, es un pantano que se hace para dar servicio al suministro de agua a Lora del Río. Para eso fue un pantano que se subvencionó con fondos europeos. Empezamos a tomar agua del pantano José Torán. Yo recuerdo en aquella época que el agua salía muy, muy negra, porque evidentemente el remover el pantano, el hacer el pantano como se hizo, el empezar a llenar el pantano, pues evidentemente ya empezaron los primeros problemas de manganeso. A partir de aquel momento, pues evidentemente el pantano se fue llenando satisfactoriamente, sobre todo después de aquella larga sequía del año 95, y el pantano pues tuvo agua, y a partir de entonces pues es verdad que se han vivido en Lora episodios puntuales de manganeso, sobre todo en la época del verano. Yo, siendo alcalde, recuerdo cuando estaba la antigua concesionaria haber tenido un problema de manganeso en la localidad. En aquel momento estaba la empresa, la responsabilidad era de la empresa, el ayuntamiento no podía tomar decisiones, y era un poco muy, muy complejo poder lidiar con esa situación. A partir de que se va a terminar el proceso del contrato que tenemos con Aqualia, nosotros planteamos la creación de una sociedad mixta, es decir, hacer el agua a través de una sociedad municipal. Eso se rechaza en pleno y acaba siendo pues municipalizada el agua. Una vez que se municipaliza el agua, pues ya evidentemente tenemos nosotros el control. Nosotros en aquel año estuvimos fuera del gobierno, aquel primer año estuvimos fuera del gobierno, estuvo el Partido Socialista con Izquierda Unida y otros grupos gobernando, también le salió el agua turbia, también hay que decirlo. Y bueno, cuando nosotros hemos entrado en el gobierno, pues nos salió el año pasado el agua turbia. Tuvimos un total de 18 días sin agua potable en Lora del Río, y a partir de ahí empezaron a ponerse las medidas que se tienen que poner para que el agua saliese limpia en Lora del Río. A partir de ese momento empezamos con el tema de cambio de filtro, que no se habían cambiado en 25 o 30 años. Empezamos a limpiar los decantadores y todo lo que son el ciclo integral del agua dentro de la propia ETAP, porque lo que queríamos es que los filtros fueran más eficientes, era la opción más rápida que teníamos y que costaba para el ayuntamiento pues poderlo hacer lo más rápido posible. Y todo aquello pues se hizo en un tiempo récord en esos meses de octubre, y planteamos a la Confederación hacer lo que teníamos que hacer, que era hacer una toma flotante. Todo el mundo venía aquí a Lora, ya fuese de instituciones públicas como de la Diputación o fuese de consultoras especialistas en agua. Todo el mundo decía que teníamos que cambiar la etapa, pero tenemos que cambiar la etapa porque donde está el dinero para todas las constructoras es una obra faraónica cambiando la etapa.
pero donde había que realmente solucionar el problema era en la captación, en el origen del problema, que es que no podemos olvidar que nosotros tenemos una depuradora que se hizo acorde a los supuestos valores que iba a dar un pantano con agua limpia. Sin embargo, el pantano, pues evidentemente ha demostrado ser un pantano muy rico en manganeso. Cada año tiene más manganeso porque va aumentando con los años. Las escorrentías de cada año, cuando llueve en la sierra, arrastra la primera capa de la tierra, que es muy rica en manganeso. Entonces, cuando esto ocurre, todo el mundo decía que teníamos que cambiar la etapa. Yo le decía, sí, pero Lola del Río no puede estar esperando 3 ni 4 años en que sea una inversión nueva, y mientras tanto dejamos el pueblo sin agua. Entonces tuvimos que recurrir al ingenio, ¿no? En aquel momento nuestros servicios municipales de agua hicieron un esfuerzo muy importante, pero nos alumbró sobre todo alguien que ya había sido especialista en aquel año 92, pues consiguiendo que el agua sucia del pantano se hiciera limpia, que fue Alfonso Morales. Fue quien nos dijo: ¿por qué no intentáis decantar el agua en el propio canal canal de los regantes, que no se están utilizando? Y así lo hicimos. La verdad que funcionó y pudimos salir de esa crisis. El canal que viene del Benbésar, ¿no? El canal del Benbésar. Así salimos de aquella crisis y evidentemente empezamos a trabajar, pues escuchando también sobre todo a nuestros agricultores, que saben mucho de depuración de agua. Experiencia, lógicamente. Y entonces nos decían los agricultores: tenéis que poner una toma flotante dentro de lo que es el pantano José Torán. Puede cogerla abajo, para no cogerla de abajo, sino cogerla siempre de arriba, que hay mucho menos turbidez. Y entonces eso fue lo que le propusimos en el mes de octubre a la Confederación. Oiga, queremos que ustedes nos monten en su pantano, porque nosotros tenemos que dejar claro que el pantano no es de Lora, el pantano es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y que el agua no es que sea gratis, el agua nosotros se la pagamos. Es decir, si yo te pago por el agua, usted me da el agua en unas condiciones de prepotabilidad que se llamaba antiguamente. Antiguamente había una ley que obligaba a las cuencas hidrográficas a suministrar agua prepotable, quiere decir agua en condiciones lo más idóneas para que fueran potabilizadas. Claro, cuando ese pantano se convierte en tener un agua que era una pesadilla, primero, cuando el pantano estaba bajito, el simple calor que se genera en el verano hace que el agua se mueva y genere esos problemas de turbidez. Después nos vino ese segundo verano donde teníamos el pantano al 13% y era todo cieno lo que había llevado. ¿Ahora mismo que está sobre un 30%? Ahora mismo el pantano, cuando cogió las aguas, se puso por encima del 50%. Se puso sobre el 40 y tantos %. Ahora el pantano está sobre el 30% y va a seguir bajando. Sí, es decir, hoy ha anunciado la Confederación que actualmente está sacando, al ver que la toma flotante, y acabo con ese episodio, definitivamente nos acaban de montar la toma flotante, nos la montan en el mes de agosto, y a partir de ahí pueden empezar otra vez a aliviar agua, porque estuvieron aliviando agua y le dijimos: mire, es que ustedes al levantar la compuerta han sacado agua del pantano para dársela a los regantes, pero es que nos han generado un problema de que hemos tenido que cortar el agua en Lora. Y efectivamente ellos se dieron cuenta que había una relación directa entre abrir el pantano y que nosotros tuviéramos mucho manganeso en el agua. Entonces, porque se removía, tú abres el pantano y se genera una corriente, eso todo lo hemos dicho. No hay que nadar nunca cerca de la presa porque evidentemente te puede chupar, ¿no? Esa es la corriente que genera el pantano. Y esa corriente es la que produce que el manganeso de abajo lo eleva. Exacto. Entonces, se montó definitivamente, ya acabó de montarse exitosamente, además hay que decirlo, por una empresa de Lora del Río como es Campo Amor, la toma flotante, y empezaron ellos a liberar agua del pantano. Empezaron con 5 metros cúbicos por segundo y la toma flotante ha funcionado durante todos estos días. No ha variado los niveles de manganeso, es decir, está funcionando, está haciendo su trabajo. Ahora van a ampliar, y eso es lo que nos ha comunicado hoy la Confederación. Van a abrir más las compuertas para pasar de 5 a 15 metros cúbicos por segundo o incluso más. Y tenemos que ver cómo se comporta la toma flotante cuando abran la compuerta. Si llega a la parte de arriba. Claro, porque al abrir la compuerta en mayor nivel, digamos, abrirla un poquito más, pues evidentemente sale mucho más caño de agua. Estamos hablando 3 veces más agua de la que saldría, y evidentemente eso va a generar una turbulencia superior, que no sabemos si esa turbulencia tendrá una magnitud lo suficientemente importante como para llegar arriba, ¿no? Y todas estas son las cosas que se están haciendo. Nosotros tenemos que tener siempre un plan B, porque claro, nadie nunca nos podía decir científicamente cómo va a quedar la toma flotante más allá de la propia experiencia que tienen los agricultores. Entonces, en ese sentido, nosotros
le solicitamos a la Diputación de Sevilla una línea de subvenciones que andaba para todos los pueblos, el poder hacer una balsa de decantación. Es decir, lo mismo que hicimos el año pasado, que funcionó en el canal de los Regantes, sí. Pues digamos que en la propia etapa, que tenemos terreno suficiente, pues haríamos allí como una, para que todo el mundo lo entienda, como una pequeña piscina grande donde se decantaría el agua, y durante 12 horas, pues evidentemente... Sí, para que se vaya en el fondo las impurezas, el manganeso y el resto de minerales. Y chupamos de arriba el agua. Entonces, eso se le ha pedido una subvención a la Diputación, que no sabemos si nos la dará o no. Y después, en segunda instancia, como plan B, porque eso evidentemente es una subvención que se solicita, después algo que hay que licitar, hay que ejecutar, y eso tarda varios meses. En el peor de los casos, en los que, por ejemplo, imagínense que ahora, cuando abran la compuerta de esa manera desmedida de la Confederación para sacar agua y darse a los regantes, que nos parece bien, porque el agua no es nuestra, el agua es de todos, y todo el mundo se tiene que beneficiar de ese agua embalsada en Andalucía, pues en el caso de que por lo que sea eso haga que la toma flotante no funcione o no sea tan eficiente como nosotros esperamos, pues habría que buscar un plan B. Y ese plan B también empieza por hacer algo que ya empezamos también este verano, durante toda esta crisis que hemos tenido de la portabilidad, que es haciendo una prospección de investigación dentro de lo que es la etapa. Es decir, mandamos allí una máquina para comprobar si había agua subterránea dentro de los terrenos de la etapa, y así lo hemos constatado. Es decir, sabemos que tenemos aproximadamente unos 20-25 litros por segundo de agua. Un pozo, exactamente. Lo que pasa es que se dice prospección porque para que sea pozo, la diferencia es que tú tienes que tener la legalización de la captación, es decir, de poder coger agua. Y en este caso nosotros no hemos querido coger agua, sino simplemente hacer el agujero para comprobar que tenemos agua, que es un agua de calidad, que en el caso en que venga pues del pantano, vamos a decir de alguna manera, no muy mal, pero regular, pues la puedes mezclar con agua de pozo y la diluye. Y bajarían, lógicamente, y bajaría para que la depuradora haga su trabajo, porque lo que está claro cuando dice, ¿hay que cambiar de depuradora? Bueno, sí, vale, eso vale. Habrá que quizás mejorarla, modernizarla, pero que todos tenemos que ser conscientes que una cosa de esta estamos hablando de 4 o 5 años lo que tarda. Entonces ahora no se puede permitir esperar 4 o 5 años. Tenemos que buscar ideas ingeniosas como la que estamos haciendo, que son rápidas. Pues mañana, por lo que sea, viene de una manera el agua así del pantano, y hacemos un contrato de emergencia de los que estamos habilitados para situaciones de emergencia justificadas como esta. Montamos un motor y pedimos el permiso de urgencia de la Confederación, y sí, os lo va a dar, lógicamente. Lo va a dar seguramente, porque es un tema fundamental, sí, de emergencia para la población, y estamos sacando agua en 2-3 días de lo que es ese pozo. Sí, porque un pocero te lo hace eso en 24 horas, ¿no? El agujero, digamos que está hecho, que es el sondeo de prospección. El agujero está hecho, está entubado, y ahora lo único que tenemos que hacer es, en caso de emergencia, pues activarlo, ¿no? Mete una bomba y empezar a sacar agua. Y conectarlo pues directamente pues a la propia tubería, que está a 15-20 metros más allá, y conectarlo. También evidentemente con el permiso de sanidad. Hombre, que eso es lo primero, que hay que analizar y ver que el agua tiene las condiciones idóneas para pero salud. Que ya sabemos que tenemos una alternativa, porque de lo que se trata de estas crisis, primero, yo soy siempre muy positivo. Sé que ha sido un periodo muy doloroso para la ciudadanía, y especialmente también para mí como alcalde. Porque yo se lo decía cuando estaba hablando antes, de que es lo de la piedra en el zapato es así. Sí. El alcalde que va a querer, pues porque sus ciudadanos tengan el agua en perfectas condiciones. Claro, muchas veces me hace gracia, porque hay gente que te echa la culpa de todo esto, y yo digo, ningún alcalde de ningún partido político quiere que esto pase. Ninguno. Porque evidentemente esto es un problema de una magnitud bíblica para un alcalde. Es decir, tener un problema donde no tenga el agua potable para el municipio es un problema. Es de los problemas más graves que puede tener una población. Sin duda alguna. Pues nosotros nos pueden cortar la luz, y medianamente pues tenemos días por la mañana sol, por la tarde ponemos una vela, ponemos un camping gas de los antiguos y funcionamos. Pero el agua no, el agua, todo el mundo tiene que beber agua. Entonces, y tiene que lavar, y se tiene que duchar. Entonces, para nosotros este tema es fundamental, y tenemos la convicción, aunque la gente no lo reconozca ahora, pero tenemos la convicción que algún día la ciudadanía de Loras del Río nos reconocerá como ese equipo de gobierno y como ese alcalde que solucionó de una vez por todas el problema del agua en Loras. Emergencia inmediata.
parte de esa. Las tuberías, ¿qué se está haciendo con ellas? Las tuberías, lo que tenemos que hacer en primer lugar es limpiar las tuberías, porque hemos visto que no es un problema de tubería. Es decir, si hubiese sido un problema de tubería, hubiésemos tenido el problema de la turbidez durante todo el año. Y es momentos puntuales. Es momento puntual. Esto es lo que quiere decir que es el agua de origen. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú detectas en la depuradora, detectas que el agua te viene mala del pantano, tú podrías parar el suministro y no contaminan las tuberías del pueblo. Pero tienes un día y medio, 2 días que ya te tienes un día y medio, 2 días de agua en los depósitos para suministrar al pueblo. A partir de entonces, ¿qué haces? Que tienes que recurrir porque no tienes ya. No hay suministro. Agua, no tiene. Por ejemplo, cuando nosotros le dijimos a la Confederación, corten ustedes la compuerta que nos está generando un problema, a priori no se lo creían mucho, pero tuvieron la buena fe de hacerlo. Y tardaron 4 días en que el manganeso se viniese abajo y pudiéramos nosotros volver otra vez a tomar agua. Claro, nosotros teníamos, en invierno tiene 2 días de agua en los depósitos, en verano, que se consume mucho más agua, claro. 1 día y medio. ¿Qué haces tú con los otros 2 días y medio que tienes que suministrar a la población? Le dices que no se puede duchar. Entonces te ves en la obligación, pues evidentemente, de decir lo que dijimos nosotros, que el agua no iba a ser apta, porque ya pronosticábamos que íbamos a tener que meter agua sucia, y evidentemente pues se contaminó toda no se puede decir contaminar porque quizás queda feo, sino se llenó la red de agua no potable, sedimentación de manganeso. Claro, cuando a los 4 días el manganeso se vino abajo en el pantano, volvió a entrar agua hasta en la depuradora y salía el agua limpia de la depuradora. Pero las tuberías estaban ya. No podíamos levantar la potabilidad en el pueblo porque estaba entrando agua limpia, pero las tuberías estaban llenas de manganeso. Y hemos tardado 15, 20 días. ¿Tanto se tarda en limpiar las tuberías? Sí. Porque parece una tontería, pero no lo es, porque las tuberías tienen muchos recovecos por todo el hora, y hay sitios donde no hay consumo porque son muchas personas mayores, otros sitios donde hay mucho consumo y están limpias, pero en el momento que te das cuenta, estás abriendo en esa zona de personas mayores y está saliendo turbia. Los cambios de presión hacen que se remueva el manganeso, porque el manganeso se mueve mucho, pero también se adhiere mucho a la pared de la tubería. Entonces nos ha costado mucho trabajo limpiar todo esto. De hecho, cuando se recuperó la potabilidad, algún vecino decía: pues a mí me sigue saliendo sucia. Oiga, pues hay que dar parte. No hay que colgarlo en la página web, porque en la página web no van a ver los trabajadores del Servicio Municipal del Agua. Hay que dar parte al teléfono que viene en la factura, que es el 95580-2026, y esos señores van, y lo que se hace es se purga en la zona donde está esa persona viviendo, se abre la tubería y tira todo el agua con sedimento que está ahí está acumulada en esa tubería. De hecho, nosotros los depósitos durante todo este tiempo los hemos tenido bajo mínimo, precisamente porque hemos estado haciendo muchas purgas. Entonces, el tema de las tuberías no es lo que dice la gente, hay que cambiar las tuberías por cambiarlas, porque las tuberías tienen una vida útil y han demostrado que cuando no hay manganeso del pantano no hay problema. Sí es verdad que sigue habiendo unos kilómetros de tuberías que se tienen que seguir cambiando y que son prioritarios. En Lora tenemos, para que usted se haga una idea, tenemos tuberías de PVC tan buenas, policías de polietileno que están buenas, tuberías de fibrocemento, la antigua, la famosa Uralita, pero que siguen estando buenas, porque siguen estando todavía dentro de su periodo de vida útil. Y las que después tenemos la tubería de fundición dúctil, que eso es una tubería de hierro y que también están en buenas condiciones. Y las que sí se están cambiando como prioridad son las tuberías de fundición gris. Esas tuberías de fundición gris, por la idiosincrasia del material de la que está hecha, esa sí va cogiendo una capa interior y se va adhiriendo en su interior, y lo que pierde es sección. Entonces toda la zona de el llano de Jesús, toda esa zona, los vecinos han visto como hemos ido cambiando tuberías y faltan un par de calles por cambiar y se quitarán. Es decir, la fundición gris
es la tubería prioritaria para nosotros, para ir levantando la calle y quitándola, porque se pierde mucha sección y eso genera también que los vecinos no tengan problemas de caudal. Pero por el resto las tuberías se van a seguir cambiando al ritmo que las seguimos cambiando cada año. Por eso los vecinos, cada vez que vemos que levantan una calle, se le cambia y se le pone la tubería nueva. Que eso es bueno. Eso es lógicamente un mantenimiento habitual que ir haciendo por zona. Es lo que nosotros llamamos la tasa de reposición. Es decir, tú tienes eso por ley de vida, claro, hay que ir haciendo. Tú sabes, por ejemplo, que la tubería tiene una vida útil, dependiendo del material, de X años, y tú sabes que cuando se vayan cumpliendo esos años esa tubería tienes que irla cambiando para que no tengas problemas. Una tubería, por ejemplo, que está amortizada, es la tubería que viene de la Pastora. Dice la gente, es que ¿por qué se rompe tanto esa tubería? Pues porque esa tubería técnicamente está todavía dentro de su periodo de vida útil. Lo que pasa es que cuando diseñaron esa tubería no tuvieron otra cosa que meterla por el cauce de un antiguo arroyo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese arroyo, cuando viene en invierno, viene lleno de agua. El agua evidentemente está, digamos que sobre esa tubería, por muy profunda que esté la tubería, el agua de arroyo sigue humedeciendo esa tierra, y cuando el fibrocemento está todo el día húmedo, pues se rompe porque es fibrocemento. Está ablandecido, claro. Entonces y el fibrocemento se rompe cuando hay una diferencia de tierra, ¿no? Sobre todo con las arcillas. Cuando nosotros estamos en una zona de Vega del Guadalquivir, que las arcillas son expansibles. Entonces la arcilla, cuando se humedece, se expande. Y cuando llega verano, se encoge. Entonces eso siempre hace que haya averías en verano. Y dice, ¿por qué hay tantas averías en verano? Porque precisamente por ese movimiento de las arcillas. Estuviéramos quizás en otro pueblo donde hubiese más grava, por ejemplo, y eso no pasa porque no hay movimiento, pero en nuestro pueblo sí. Y eso son cosas que, por ejemplo, ya sabemos que hay que arreglar y se están arreglando. De hecho, esta calle que tenemos aquí justo a las espaldas de este magnífico estudio de Onda Cero, en la avenida Antonio Machado, precisamente la hemos tenido cortada varios días porque hemos hecho una obra de urgencia para conectar la zona del llano de nuestro Padre Jesús y de los polígonos industriales con la tubería principal del centro de Lora, de tal manera que cuando la tubería de la Pastora nos dé una avería, como la semana pasada que nos dio puede una alternativa, 5 averías en 7 días, pues evidentemente nos dejamos a esa familia sin agua. Ya solamente se quedan sin agua 4 casas aisladas de una zona muy concreta, pero el grueso de la población, nuestro Padre Jesús, el Barrero, la Petra, polígono de la Petra y el polígono de Matallana, tendrían caudal suficiente porque se suministran ya alternativamente también desde el centro de Lora. Y eso son cosas importantes que se le está dando solución. Yo he visto trabajar muy duro a la gente del Servicio Municipal del Agua, porque estamos realmente haciendo cosas que se debería haber hecho durante muchos años por la empresa concesionaria. No se ha hecho. Nos está tocando a nosotros hacerlo, pero estamos muy orgullosos de hacerlo porque lo que se hace se está haciendo bien. Se está cambiando esa tubería con un buen material, las llaves de paso que no cerraban ni abrían, por no hacerle ese mantenimiento preventivo de vez en cuando cerrar y abrir, que eso nos pasa también en casa. Se nos olvida que la llave de paso hay que abrirla y cerrarla. Sí, porque si no se quedan después estancadas y cuando le das se rompe. Y no te funciona como llave de paso. Pues eso pasa en todo ahora. Entonces, eso es la cosita. Ayer me pasó que estamos haciendo. Yo soy manita y ayer me pasó. Que le di la tubería, ya se hace clac y ya está. Y ya está. Y no te cierra. Así es. Eso sí, curiosamente. Pues, a más largo plazo, de aquí 3-4 años, ¿qué hay en perspectiva ahora mismo para ir solventando? Y decías antes al principio que lo que se quiere es que el problema de una vez por todas quede solventado. Sí, desde luego nosotros estamos convencidos de que una vez por todas el problema va a quedar solventado para siempre. Y estamos convencidos porque el problema en origen ya se ha disminuido o se ha eliminado de raíz con esa toma flotante. Eso lo veremos ahora en estos meses cuando pongamos a prueba esa toma flotante bajo estrés, la pongamos bajo estrés una vez que el pantano esté desembalsando 15 o 20 metros cúbicos por segundo, que es un desembalse muy considerable que va a rebajar también los niveles de agua almacenada dentro del pantano. Nos podremos ir perfectamente al 20, el 25% de agua, si no menos. Entonces vamos a ver cómo se comporta nuestra toma flotante.
Y después pues todo el sistema que hemos dicho, la balsa de decantación, que hay que hacerla sí o sí. Nos den o no nos den el dinero de la subvención la Diputación, nosotros la vamos a hacer. Lo que es la captación de agua subterránea la tenemos preparada para meterle mano, y efectivamente la modernización de la etapa. Y en ese sentido, la Diputación de Sevilla, a nosotros, pues nos guste más, nos guste menos, pero no nos ha echado una mano. Cuando Lora Peor lo estaba pasando, aquí no ha venido la Diputación de Sevilla ni a echarnos una mano a la hora de decir, oye, podéis hacer esto para recuperar la potabilidad, o aquí tenéis los camiones cisterna para darle agua. No lo ha hecho. Nosotros, como ya le dije el otro día a nuestro consejero de Agricultura, nos tenemos que encomendar a la Junta de Andalucía, porque nuestro presidente Juanma Moreno declaró las obras de la etapa de Lora del Río como de interés para la comunidad autónoma. Eso es algo que no ha hecho con casi ninguna otra etapa de toda Andalucía. Lo hizo con la del pueblo de Lora. Así que nos queda, esto es una responsabilidad de la Diputación, no hay que olvidarlo, porque la ley de base dice que cuando un pueblo tiene menos de 20.000 habitantes, quien tiene que estar al frente de las obras hídricas son la Diputación de Sevilla. Pero si no lo hace, evidentemente nosotros vamos a recurrir a la Junta de Andalucía para que nos eche una mano, porque de verdad que lo que queremos es que el problema se quede solventado para siempre, y esa estoy convencido de que será una gran satisfacción para cuando yo acabe mi mandato como alcalde, el saber que otro de los problemas que arregla este pueblo fue el ciclo integral del agua. Hay una asamblea, una reunión en el Cine Goya el próximo jueves. Sí, así es. Nosotros, desgraciadamente, hemos visto cómo se ha politizado este asunto. Nunca esperábamos que el agua se politizara, nunca. Entre otras cosas porque el agua es transparente, no es ni roja, ni azul, ni verde, no es ni de izquierda ni de derecha. El agua es un bien común para todos y necesario. Y cuando el Partido Popular hace unos años llevó al Pleno el decir que queríamos montar una sociedad mixta, una sociedad municipal para gestionar el agua, ellos no estaban de acuerdo porque querían un consorcio. Y bueno, pues nosotros hemos cambiado de parecer para que haya un consenso. Hemos dicho, bueno, pues nos vamos al consorcio, estamos todos de acuerdo y todo el mundo felices. Pues parece que no, que ahora se está politizando este asunto. Hay convocada un mitin político el día 14 de septiembre en la puerta del ayuntamiento. Digo que es un mitin porque no hay actividad el sábado en la casa consistorial, y van allí a dar su charla el partido político convocante, que es Izquierda Unida. Y entonces lo que ha hecho el ayuntamiento es decir que vayan los ciudadanos que quieran ir al mitin político, pero que vayan enterados de verdad, que no pase como en el Pleno, que fueron engañados. Entonces hemos convocado una asamblea para explicarle a cada vecino que quiera ir lo que quiera que le expliquemos y resolverle sus dudas. Y eso es una forma de decir, como alcalde tengo la conciencia muy tranquila, no me escondo ni nunca me he escondido de nadie, siempre he dado la cara y siempre voy a dar la respuesta a los vecinos, porque hay una cosa muy sencilla, que la verdad siempre triunfa. Y eso es lo que vaya a hacer en la asamblea, contarle a los ciudadanos que asistan, y que después a través de los medios se va a difundir también, cuál es vuestra versión de cómo hay que ir haciéndolo todo. Así es. Nosotros no vamos a ir allí a dar ninguna charlotada, vamos a ir allí a responder la duda de nuestros vecinos. Que alguien levante la mano y con educación pregunte lo que quiera preguntar. Y nosotros le vamos a responder lo que es la verdad de lo que está pasando. Creo que estamos ya al filo. Me dice Eva que estamos casi. ¿Quién fue José Torán? José Torán fue el ingeniero que diseñó la presa. Era de Teruel, era un famoso ingeniero hidráulico. Así es. Y era de Teruel. Esa fue la última presa que diseñó. Pero que diseñó muchas y por eso se le puso el nombre. Y entonces le pusieron el nombre. Y esa presa, pues yo me acuerdo, porque vino a inaugurarla el ministro de aquel entonces, que hoy es comisario europeo, Josep Borrell, vino a inaugurarla. ¿Sí? Y yo recuerdo que eso fue muy sonado en el pueblo porque el hombre llegó en helicóptero. Entonces eso fue como que un boom. Yo recuerdo aquellos años de la presa como con mucha noticia. Después, al cabo del año, están inyectando a la presa porque dice que se va a romper o tal y cual, y éramos todos ignorantes, que no sabíamos que son parte del proceso de la puesta en servicio de una presa. Pero la verdad que tenemos que estar muy agradecidos que Lora sea el único pueblo que tome agua de ese pantano. Pero es verdad que hay que hacer las medidas correctoras sabiendo de que hay algo que
ha pasado y que no estaba pronosticado cuando se diseñó el pantano, que son esos niveles de manganeso que está teniendo nuestro pantano José Torán. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Hemos intentado explicar al ciudadano de Lora y de las comarcas, si quieren también estar enterados del grave problema que se viene padeciendo aquí, en la localidad de Lora del Río, y para eso hemos invitado hoy a su alcalde y le hemos abierto los micrófonos. Gracias, Antonio Enamorado. Muchas gracias. Eva, es lo que podemos contar.